Día 100. La estructura del Evangelio de Juan. Este Evangelio, según San Juan, está formado por dos grandes secciones. El libro referente a los signos, que va del capítulo 2 al 12, y la hora de la exaltación de Jesús, capítulos 13 al 20. Va precedido por una introducción, el capítulo 1, y se suma un final como epílogo, el capítulo 21. De acuerdo con los propósitos evangelísticos y apologéticos de Juan, el mensaje general del Evangelio se encuentra en el capítulo 20, versículo 31. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El libro entonces se centra en la persona y obra de Cristo. Tres palabras predominantes: señales, creer y vida. En el capítulo 20, versículos 30 y 31, reciben énfasis a lo largo del Evangelio para reforzar en el tema de la salvación en él, que es presentado por primera vez en el prólogo, Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. También en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y se vuelve a expresar a lo largo del Evangelio de diferentes maneras. Juan capítulo 6, versículo 35 y 48. Capítulo 8, versículo 12, capítulo 10, versículos 7 y 9, capítulo 10, versículos 11 al 14, capítulo 11, versículo 25, capítulo 14, versículo 6, capítulo 17, versículo 3. Además, Juan provee el registro de cómo los hombres respondieron a Jesucristo y la salvación que Él ofreció. En resumen, el Evangelio se enfoca en, primero, Jesús como el Verbo, el Mesías y el Hijo de Dios. Segundo, quien trae la dádiva de salvación a la humanidad. Y tercero, quien acepta o rechaza el ofrecimiento. Juan también presenta ciertos temas secundarios de contraste que refuerzan su tema principal. Él usa dualismo, vida y muerte, luz y oscuridad, amor y odio, de arriba y de abajo, para comunicar la información vital acerca de la persona y obra de Cristo y la necesidad de creer en Él. Leer Juan capítulo 1, versículos 4, 5, 12 y 13. Capítulo 3, versículo 16 al 21. Capítulo 12, versículo 44 al 46. Capítulo 15, versículos 17 al 20. También hay 7 afirmaciones de yo soy, enfáticas que identifican a Jesús como Dios y Mesías. Juan capítulo 6, versículos 35. Capítulo 8, versículo 12. Capítulo 10, versículos 7 y 9. Capítulo 10, versículos 11 y 14. Capítulo 11, versículo 25. Capítulo 14, versículo 6. Capítulo 15, versículo 1 y 15. Por encima de los saltos en la narración, algunas repeticiones y otras peculiaridades que llevaron a algunos autores a ver en el cuarto evangelio un conjunto de fuentes mal refundidas. Hoy en día se insiste en la unidad de la obra. Con todo, la delimitación de su estructura no es tan fácil y han sido muchas las propuestas que se han presentado. Una de estas propuestas es considerar la obra de Jesús como el eje que aglutina y estructura todo el Evangelio de Juan, marcando el ritmo de la vida de Jesús. Introducción, capítulo 1. Este capítulo primero nos presenta un himno cristológico de hondura impresionante y el testimonio de Juan Bautista acerca de Jesús, al que se añade el testimonio de algunos de sus primeros discípulos. En el himno se proclama que el Verbo, el Hijo, estaba junto a Dios y en Dios, y que la creación de toda entera la obra fue hecha con vistas al Hijo de Dios, y que mediante su encarnación nosotros sí reconocemos su luz creadora en medio de las tinieblas. Somos asumidos por ella
y en verdad también alcanzamos el ser hijos de Dios. Acerca de Juan Bautista, el evangelista subraya que él no es la luz verdadera. Juan capítulo 1, versículo 8. Que él no es el Mesías. Que solo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. El testimonio del Bautista fue afirmativo y tajante. Y como lo he visto, doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 34. A este testimonio sigue el de sus primeros discípulos. Juan capítulo 1, versículo 37 al 51. Una estructura caracterizada por la mención de las distintas fiestas judías y por la progresiva manifestación de Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Permite también una buena comprensión del Evangelio. De este modo, tras el prólogo, capítulo 1, versículos del 1 al 18, y siguiendo el hilo de las fiestas, el evangelista dividiría en dos grandes partes la obra. El libro de los signos. Esta primera parte presenta a Jesús como el Mesías, Hijo de Dios, mediante sus milagros y palabras. Juan, capítulo 1, versículo 19 al capítulo 12, versículo 50. En esta parte de la obra se describe la misión de Jesús, principalmente a través de los 7 milagros. El primero, el agua convertida en vino en las bodas de Caná. Juan capítulo 2, versículo del 1 al 12. La curación del hijo de un funcionario real. Juan capítulo 4, versículo 46 al 54. La curación de un paralítico en la piscina de Bethsatá. Juan capítulo 5, versículo del 1 al 18. La multiplicación de los panes. Capítulo 6, versículo del 1 al 15. La marcha de Jesús sobre el agua. Capítulo 6, versículo 16 al 21. La curación del ciego de nacimiento. Capítulo 9, versículo del 1 al 41. Y la resurrección de Lázaro. Capítulo 11, versículos del 1 al 44. En cuanto a la pesca milagrosa, en el capítulo 21, del 1 al 14, que sería el octavo signo, muy probablemente se añadiría después de la primera redacción del Evangelio. A la vista de estas obras, algunos supieron descubrir la realidad oculta detrás del signo y creyeron en él. Juan capítulo 2, versículo 11. Y relacionados con estos milagros, tenemos estas palabras o mensajes de fondo. Primero, el vino de la nueva alianza. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12. El nuevo templo en su cuerpo. Capítulo 2, versículo 13 al 22. El nuevo renacer. Capítulo 3, versículos del 1 al 21. El agua viva. Capítulo 4, versículo del 1 al 42. El pan de vida. Capítulo 6, versículo 35. La luz del mundo. Capítulo 8, versículo 12. La resurrección y la vida. Capítulo 11, versículo 25. El libro de la gloria. En esta segunda culminaría esa manifestación en su pasión, muerte y resurrección. Juan capítulo 13, versículo 1 al capítulo 21, versículo 25. En esta segunda parte, y ante la inminencia de su obra, la debida hostilidad creciente, Jesús prepara el desenlace con 3 gestos. Primero, el lavatorio de los pies a sus discípulos. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 11. En la despedida de la última cena. Juan capítulo 13,
versículo 12, el cumplimiento de su obra y el retorno al Padre a través de su pasión, muerte y resurrección. Capítulos 18 al 21. El recuento cronológico entre el Evangelio de Juan y los sinópticos presenta un reto, especialmente con relación al tiempo de la última cena. Juan capítulo 13, versículo 2. Mientras que los sinópticos muestran a los discípulos y al Señor en la última cena, comiendo la comida de Pascua la tarde del jueves, y Jesús siendo crucificado el viernes, el Evangelio de Juan afirma que los judíos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Juan capítulo 18, versículo 28. Entonces, los discípulos habían comido la Pascua en jueves por la tarde, pero los judíos no. De hecho, Juan capítulo 19, versículo 14, afirma que el juicio y crucifixión de Jesús fueron el día de la preparación para la Pascua y no después de haber comido Pascua. De tal manera que con el juicio y la crucifixión, el viernes Cristo, de hecho, fue sacrificado el mismo tiempo en el que los corderos de Pascua estaban siendo sacrificados. Juan capítulo 19, versículo 14. La pregunta es, ¿por qué es que los discípulos comieron la comida de Pascua el jueves? La respuesta se encuentra en una diferencia entre los judíos en la manera en la que contaban el principio y el final de los días. De Josefo, la Mishnah y otras fuentes judías antiguas pretendemos que los judíos en Palestina del Norte calculaban los días de salida a salida del sol. Esa área incluía la región de Galilea, donde Jesús y todos los discípulos, a excepción de Judas, habían crecido. Al parecer, la mayoría, si no es que todos. De los fariseos usaban ese sistema para contar los días, pero los judíos en la parte sur, la cual se centraba en Jerusalén, calculaban los días de puesta a puesta de sol. Debido a que todos los sacerdotes necesariamente vivían en Jerusalén o cerca de ella. Como la mayoría de los saduceos, estos grupos siguieron la forma del sur. A la luz de esto, las aparentes contradicciones en los relatos de los evangelios son fácilmente explicadas. Siendo galileos, Jesús y los discípulos consideraban que el día de Pascua había comenzado cuando salió el sol el jueves y que había terminado cuando salió el sol el viernes. Los líderes judíos que arrestaron y juzgaron a Jesús, siendo en su mayoría sacerdotes y saduceos, consideraron que el día de la Pascua comenzó a la puesta del sol del jueves y que terminó a la puesta del sol del viernes. Por esta variación, predeterminada por la provisión soberana de Dios, Jesús pudo legítimamente celebrar la última comida de la Pascua con sus discípulos y, sin embargo, aún ser sacrificado el día de la Pascua.